Muy buenos días a todos y bienvenidos a la clase Operaciones y Fundamento de las Telecomunicaciones en este 6 de octubre del 2020. Les recuerdo que desde ahora deben poner presente en la caja de chat para que quede el registro de su asistencia y como siempre les recuerdo que participen de la clase para validar la asistencia. Ya chicos, entonces, como siempre, vamos a comenzar nuestra clase recordando o activando el conocimiento del último tema visto en operación y fundamento de las telecomunicaciones. Entonces chicos, la pregunta va abierta para todos. ¿Cuál fue el último tema analizado en operaciones y fundamento de las telecomunicaciones? Los números hexadecimales Números hexadecimales, muy bien. ¿Qué vimos de los números hexadecimales? que tienen 16 formatos. Ya, que tienen 16 formatos, le entendí. ¿Será formatos la palabra precisa? Creo que no. Ya, ¿quién le ayuda a Amaro? 16, ¿qué tiene hexadecimal? 16 formas de encriptación. No, aquí no entra el concepto de encriptación. Encriptación es otra cosa, que por el momento no tiene nada que ver. Eso sí, están relacionados de alguna manera, pero no es el concepto encriptar acá. Hexadecimal, recuerden, tiene 16 ¿qué? Igual que binario. Binario tiene 2. Hexadecimal tiene Estados. estados. Esa sería la palabra clave. Estados. ¿Ya? Hexadecimal, entonces, a diferencia de binario, ya sabemos que tiene 16 estados. ¿Cuáles serían esos estados? Del 0 al 9 y de la A hasta la D. No, hasta la F. Hasta la F. Perfecto, muy bien. Esos 16 estados abarcan desde los dígitos del 0 al 9 y como bien decía Amaro, desde la A a la F, donde A tiene una equivalencia de 10, ¿cierto? B 11, C 12, C D 13, A B C D E, perdón, D 13, 14, F 15. ¿Ya? Y si cuentan desde 0 hasta la F, tenemos 16 estados. Perfecto. ¿Qué más podemos decir de hexadecimal? ¿O qué tema vimos en la clase anterior también? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se utiliza? ¿Cómo se calcula para llegar a un resultado exacto? ¿Ya? ¿Y cómo se calculaba entonces? ¿Qué necesitaba hacer? ¿O qué tipo de cálculo vimos? La división entre 16. Ya, pero más claro, por ejemplo, para pasar de números hexadecimales a decimal, o de decimal a hexadecimales, ¿qué vimos específicamente? De hexadecimal a decimal. Ya, de hexadecimal a decimal. Ya entonces vimos el procedimiento para transformar un número hexadecimal a decimal. ¿Ya? Y de decimal a hexadecimal lo vimos también. No. Ya, por acá dicen que no. Eh, ¿Algo más que tengamos que hablar sobre hexadecimal? Que hayamos visto en la clase anterior. Profesor, ¿qué hexadecimal se usa en la capa 2 o Sí, solamente? específicamente para qué se utilizan capa 2 o qué direccionamiento utiliza hexadecimal, más precisamente. ¿Alguien lo recuerda? Iván ahí dio un dato, dice sirve para las direcciones IP.
Efectivamente, pero para una versión en específico de direcciones IP que trabaja con formato hexadecimal. Porque tenemos IP versión 4 y la versión 6. Muy bien, Iván, que sería IP versión 6, utiliza el formato con direcciones hexadecimal, que lo vamos a conocer también más adelante. Y también podemos Profe, como para encontrar... elegir qué computadora, donde enviar la información podría ser. Mira, Gabriela, más precisamente hexadecimal lo utilizamos en capa 2, pero en las direcciones MAC, que se denominan direccionamiento físico, ya que son las direcciones de los puertos de red. Ya que eso también lo vamos a analizar avanzando los cursos. Ya ahí encontramos hexadecimal. ¿Qué otro tema también vimos sobre hexadecimal? A ver si alguien lo recuerda. Nos falta dos temitas por recordar. A ver si ustedes se acuerdan. Que todavía no los mencionan. Recuerden las similitudes que tenía hexadecimal y binario. Entre esas similitudes todavía no mencionan una, o todavía no recuerdan una. Porque ya recordamos que tiene las similitudes de los estados, con la excepción obviamente que hexadecimal son 16 estados y binario son 2 estados distintos. Ahí tenemos una de las similitudes, pero queda otra similitud más, que trabaja muy similar a binario. ¿Alguien la recuerda? Que usa trabajando potencia. Perfecto, muy bien. Que trabaja en base a potencias. ¿Y cuál es la base de esa potencia? 16. 16, perfecto. 16. Entonces recuerden que ahí tenemos otra similitud con binario, pero en esta ocasión la diferencia es que esa potencia cambia a 16. Trabajamos con potencia de 16, ¿ya? Para formar nuestra tabla de valores de posición. Muy bien. Ya, perfecto, chiquillos. Entonces ahí ya hicimos el recordatorio, que se lo voy a estar compartiendo. Por acá. Entonces, como bien recordaron, o bien fuimos recordando en la clase anterior, por acá tenemos esta tablita que conformamos entre todos, que una de las similitudes que encontramos de hexadecimal. Pregunta, ¿de dónde viene el nombre hexadecimal? ¿Por qué hexa? ¿De hexágono? No, De 6. Hexa es 6. hexa viene de 16, ¿ya? Decimal de Ah, 6, ¿ya? Hexadecimal, ¿ya? Hexadecimal, decimal de 6, 16, ¿ya? De ahí viene el nombre hexadecimal por sus 16 estados. Lo mismo binario por 2, ¿ya? Por los dos estados, ahí para que lo tomen en consideración. Entonces aquí estamos viendo la tabla, cómo se conforma. Recuerden que pusimos el signo de grado porque no encontramos el signo de elevación, ¿ya? Que empieza desde 0, 16 elevado a 0 es 1, 16 elevado a 1, 16, 16 elevado a 2, 256, a 3, 4096, 16 elevado a 4, 65.536 y llegamos hasta, digamos, una sexta posición, que es 16 elevado a 5, donde nos da el valor de 1.048.576. Y así podemos seguir hasta el infinito, elevando el número 16. Pero como les dije, no vamos a trabajar, yo creo, más allá de estos 6 valores de posición, ¿ya? Puede que agreguemos uno más en algún ejercicio, pero con los que tenemos conformado acá vamos a andar bien, ¿ya? Por eso nos seguimos con esta tabla. También ahí están los 16 estados que les mencionaba, que lo vimos en la clase anterior, desde 0 a 9 y desde A a F, que conforman los 16 estados distintos. ¿Alguien recuerda por qué no poníamos 10 en vez de A? No seguíamos en vez de poner porque 9, tomaba el 1 y 0. Muy bien, muy bien. Distinta forma. Perfecto. Porque toma los dígitos 1 y 0 que conforman el 10, ¿cierto? Necesita del dígito 1 y 0. Pero estos dígitos no los podemos utilizar para representar 10.
por qué, que sería el estado que representa A, porque el 1 y el 0 ya son dígitos de hexadecimal, independientemente. Entonces no los puedo representar como estos números, como 1 y 0. Por eso se representa con la letra A el dígito 10 o el estado 10, con B el estado 11, con C el estado 12, D el estado 13, E el estado 14 y F el estado 15. Ese es el porqué. ¿Ya? Y recuerden que habíamos terminado la clase revisando cómo transformar o aplicando los procedimientos para transformar de números decimales a hexadecimales. ¿Ya? Y habíamos quedado en comenzar esta clase, ¿cierto? Aplicando la transformación de números hexadecimales a decimales. ¿Ya? Así que eso, chiquillos. ¿Queda alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer? No, El resto en el chat, por favor, me confirma si no también. ¿Todo bien? Perfecto. Ahí estoy escuchando y leyendo ya sus confirmaciones de que todo está ok. Ya chicos, entonces, dado ese recordatorio, vamos a comenzar con la clase del día de hoy que tiene por objetivo, se los voy a dejar como siempre anotado en el chat. Entonces, aplicar procedimientos para la transformación de números. Ahí está, chicos. Entonces, aplicar procedimientos para la transformación de números hexadecimales. Ya, chicos, vamos entonces a seguir. Y me voy a ayudar de esta pizarrita que está acá, que ustedes ya deben estar mirando en este minuto, debe estar apareciendo. Vamos a trabajar con esta pizarrita y les voy a mostrar entonces, para primero soltar un poco las neuronas, ir calentando motores, el ejercicio que hicimos la semana pasada, ¿cierto? Que era transformar 45, ¿cierto?, a un número hexadecimal. Entonces el procedimiento que les voy a mostrar ahora, que vamos a recordar porque ya lo vimos la semana pasada, es transformar un número decimal a hexadecimal. ¿Ya? Este es el procedimiento para transformar entonces de decimal a hexadecimal. Para ello, lo primero que debo hacer es, cuando se me entrega el número, en este caso voy a transformar el número 45, que les estoy mostrando ahí, lo voy a dividir siempre por 16. ¿Ya? Entonces, yo divido siempre los números que yo quiera transformar a hexadecimal, los voy a dividir por 16. Eso me va a entregar un número que en este caso, 15 dividido por 16 me va a dar 2,8125. Entonces, ¿qué hago con este número? Este número lo tengo que desglosar en dos partes. Esta parte se va a seguir dividiendo. Entonces yo la voy a dejar a un costado para seguir dividiendo. Y la otra parte la debo multiplicar, ¿cierto? Por otro lado, debe ser multiplicada por 16. Ese resultado, que va a ser
13 me va a entregar el primer dígito, ¿ya? Los dígitos siempre se van a ordenar de su derecha a su izquierda. ¿Cuál va a ser el primer dígito? Este que les estoy marcando acá. Esta operación me va a entregar el primer dígito, que en este caso era 13. ¿Ya? Ahí tengo el primer dígito. Ahora este 13 yo voy a la tabla de equivalencia de los estados y sé que el dígito o el número 13 equivale a D. ¿Ya? Entonces sigo con el siguiente número. Este número yo tendría que dividirlo por 16, pero en este caso, como el resultado ya está dentro de uno de los estados de hexadecimal, que es el 2, ¿qué voy a hacer? Lo voy a mantener y eso me va a indicar, como este dígito ya está dentro de la tabla, me va a indicar que yo no debo seguir dividiendo, que este ya es el último dígito porque está dentro de los estados de hexadecimal, ¿ya? Por ende, con este dígito yo cerraría. Aquí voy a ordenar acá abajo, voy a ordenar mis resultados, donde de mi derecha hacia la izquierda voy poniendo primero D, que fue el primer resultado que obtuve, y luego el 2. 2D. Entonces, 45 en hexadecimal sería, o su equivalencia sería en hexadecimal, 2D. Entonces, el número decimal 45, el que conocemos comúnmente, su equivalencia en hexadecimal o su representación en hexadecimal sería 2D. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá, chiquillos? Esto estamos recordando el ejercicio que hicimos Sí, la semana pasada. Este ejercicio, de hecho, ya lo habíamos hecho. Sí, profe, sí, me acuerdo. ¿Se entiende, cierto? Ya, si alguien no lo entiende, dígame, por favor. Necesito confirmación, chiquillos, de todos, en el chat o a través del micrófono. Se entiende, profe. Perfecto. Ya, chicos. Súper. Recuerde, si no entiende, no tenga vergüenza y diga, profesor, no entendí. Puede repetir y usted sabe que yo sin ningún problema voy a repetir. Ya, chiquillos. Entonces, voy a borrar esto. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Voy a hacer lo inverso. Y voy a utilizar este mismo resultado, que sería 2D. Ya porque es un resultado conocido y ya sabemos que es 45 el resultado. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Lo inverso. Voy a transformar el número hexadecimal 2D a decimal. Y vamos a conocer cómo se hace este procedimiento. ¿Ya? Cómo hago el procedimiento inverso. Y se hace de la siguiente manera. Lo primero que usted debe hacer es poner el valor de posición sobre el número hexadecimal. ¿Cómo? De la siguiente manera. El valor de posición sobre D sería 1. El valor de posición sobre el dígito 2 sería 16. Estos números, ¿de dónde los saqué yo? Se los voy a mostrar acá, para que diga de dónde se le ocurrió eso al profesor. Es de esta tabla que ustedes están viendo acá, que nosotros confeccionamos, ¿cierto?, la semana pasada. Valor de posición del primer dígito es 1, valor de posición del siguiente dígito es 16. De acá yo saqué esos números que puse encima de los dígitos de hexadecimal, que están acá arriba. ¿Ya? Eso es lo primero. Ahora, ¿qué debemos hacer? Fácil. Multiplicamos el dígito hexadecimal por su valor de posición. Se multiplica. En este caso les pregunto a ustedes, ¿el valor de D cuál era? 13. 13. Por ende, sería 13 por 1, lo cual me va a dar el mismo número, 13.
Perfecto. Y con el siguiente número o el siguiente dígito hago lo mismo. Entonces voy a multiplicar 16 por 2, lo cual me da, ¿cuánto da eso? 32. 32. Muy bien. Y ahora, simplemente, lo voy a dejar acá también para que se note, sería 16 por 2. Y ahora lo que debo hacer simplemente es sumar estos dos resultados, que serían 32 más 13. ¿Cuánto da eso? 25. Efectivamente da 45, chiquillos. 45. Entonces, 45. Con esto compruebo que efectivamente el resultado anterior que obtuvimos, que fue 2D, efectivamente es 45. ¿Cómo? A través de este procedimiento que les acabo de mostrar acá. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, Gabriela, vamos a hacer más ejercicios. Hoy día nos vamos a dedicar solamente a hacer ejercicios, así que no se preocupe. Vamos a ir aumentando la dificultad poco a poco, pero necesito confirmar si entendieron esto para poder seguir. Más o menos, pero sí se entendió. Ya. ¿Por qué más o menos? Profe. Si me pueden especificar dónde se pierden, yo les puedo ir ayudando. No, es que me refiero a que es un poco enredado, pero sí se entiende. Ya. Bueno, haciendo más ejercicios se va a Yo, entender. ¿Sí? Escuche. como que antes de que usted lo resolviera, lo había hecho de otra manera. Usted lo había hecho de otra manera Sí, también me da 45. y le daba 45. Ya, mire, yo le voy a mostrar más formas, ejercicios Sí, más era, difíciles, y usted va a comprobar si su fórmula le sirve también. de la D, como es 13, pasar a 13, el 13 dividirlo en 16, el resultado lo sumo al 2, y eso de resultado lo multiplico por 16 y da 45. Ya, mire, después pruebe su procedimiento, pero con otros ejercicios, para ver si su procedimiento sirve, para comprobarlo. ¿Ya? Yo les voy a enseñar este. Este es un camino. A lo mejor el camino que usted descubrió puede que le sirva, pero tiene que comprobarlo con más ejercicios para ver si sirve. Si no fue a lo mejor una casualidad simplemente. Me dicen que hay problemas de internet, chicos. Si se pega mucho, por favor me van avisando si es que tengo que repetir algo, ¿ya? Ya, vamos con otro ejercicio entonces. Ya, vamos ahora a hacer un número decimal a un número hexadecimal. Si quieren, denme un número de 3 dígitos, decimal. Un número cualquiera. 125. Ya, el 125. Ya, entonces este número que está en decimal lo vamos a transformar a hexadecimal. El procedimiento que nos dice que debemos dividir en 16, ¿cierto? Entonces ustedes vayan haciendo el ejercicio también con su calculadora para que vayan corroborando los resultados. Y vamos a ir dividiendo 125 dividido en 16. A mí me dio 7,8125. ¿Me confirman ustedes si les dio lo mismo?
o si les dio menos, si les dio más. $7,8125. Entonces, ¿qué debemos hacer? Desglosar este número desde las comas. La coma va a ser la que nos indique cómo debemos desglosar este número. Entonces, el 7 va a ser el número que yo tendría que seguir dividiendo. Y el 0,8125 es el número que yo tengo que multiplicar para obtener el valor del primer dígito. Entonces esto lo multiplico por 16, que sería 0,8125, 0,8125, lo multiplicamos por 16 y da el valor de 13. Ahora queda el valor 7. Este valor 7, les pregunto, ¿lo divido? ¿Lo sigo dividiendo? No, ¿Por qué no? porque ya tiene el estado 7. Ya existe el estado 7 dentro, ¿cierto?, de los dígitos de hexadecimal que van desde 0 a f. Por ende, ese dígito ya me indica que no hay más división y se termina ahí. Y el 7 sería ya el último dígito. Entonces voy a ordenar. Ya sé que el 13 tiene un valor de d. Ese es su valor representado en hexadecimal, que sería mi primer valor escrito de derecha. Voy a poner la flecha ahí, de derecha a izquierda. Y el siguiente valor sería 7. Entonces, 125 decimal, su equivalencia en hexadecimal es 7D. Esa es su equivalencia. 125 tiene la equivalencia de 7D en hexadecimal. ¿Vamos todos bien hasta el momento? ¿Me confirman? Sí. ¿Sí? Así es. El resto, chicos, ¿me va confirmando, por favor? Los voy leyendo. Vamos bien entonces con el ritmo. No me estoy apurando mucho. Ustedes me tienen que ir frenando si voy muy rápido con la explicación, ¿ya? Todo bien, ya, perfecto. Esto hay que ir digiriéndolo de a poco. Vamos a ir calmadamente. Yo los voy a ir encaminando los procedimientos antes de soltarlos para que ustedes lo puedan realizar solos, ¿ya? Bien, tenemos entonces 7D, que su equivalencia sería en decimal 125. Ahora vamos a hacer el procedimiento inverso. Vamos a transformar el número hexadecimal 7D, lo vamos a transformar a decimal. Para comprobar, en este caso nos va a servir también para comprobar el resultado. Y les voy a ir preguntando a ustedes, ¿qué es lo primero que debiese hacer entonces para transformar este número hexadecimal a decimal? Para saber qué número es en decimal. Poner el número de posición. Poner el número de posición a cada dígito. Excelente. Para el primer dígito, ¿cuál sería su valor de posición? 1. Perfecto, muy bien. 1. ¿Por qué 1? ¿Por qué 1? Para quien preguntó el por qué 1, se lo explicamos inmediatamente. El valor de posición que estás viendo ahora son los valores que nosotros obtenemos de cada posición a través de la elevación de 16, que es la base en hexadecimal. 16 elevado a 0 te entrega el valor de 1, que es el valor de la primera posición. 16 elevado a 1 te entrega 16, que es el valor de la segunda posición. Y así 16 elevado a 2, 256, 16 elevado a 3, 4096, 16 elevado a 4, 65.536, 16 elevado a 5, 1.048.576, y así podemos seguir agregando posiciones hasta el infinito, ¿ya? Pero en este caso tengo un dígito con dos posiciones, ¿ya? Donde la primera posición ya sabemos que, como efectivamente dijo el compañero, vale 1, y la siguiente posición entonces, ¿cuánto valdría?
16. 16. Perfecto. Entonces, vamos a anotar acá el valor de la primera posición, que es 1, y el de la siguiente posición es 16. De ahí saqué esos números. Vamos a anotarlo un poco más acá para que se note. Sería entonces 7D, 1, 16. Perfecto. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? ¿Cómo? ¿Qué debo hacer ahora? Multiplicar el resultado de Depo por 1. ¿Ya? Multiplicar entonces cada dígito por el valor de posición. Eso debo hacer ahora. Multiplicar cada dígito por el valor de posición. Entonces, Y después se suman. ya, vamos por parte. La primera parte, estamos multiplicando, no nos adelantemos. Entonces, necesitamos multiplicar el dígito por el valor de la posición. Pregunta, ¿cómo multiplico ese D por 1? Porque es una D. 13 por 1. Sería 13 por 13, 1. que es su equivalencia. Muy bien. Entonces sería, lo voy a dejar anotado aquí para que se note, 13 por 1, lo cual me da a dar 13. ¿Ya? Y lo voy a ir ordenando acá abajo. 13. Perfecto. Y luego tengo que multiplicar entonces el dígito por su valor de posición, que sería en este caso 7 por 16. ¿Cuánto da eso? Vamos a dejar anotado acá. 7, 112. 112. El resto está de acuerdo. 7 por 16. ¿Sí? Sí. Perfecto, chiquillos. Entonces sería 112. Y eso nos da como resultado, porque no tenemos más dígitos, ¿cuánto nos da de resultado? 125. 125. Entonces, chiquillos, efectivamente el ejercicio que hicimos anteriormente estaría correcto. ¿O no? No. Sí, 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 sí. Ya, entonces vimos los dos procedimientos, que sería 125 en su equivalencia de 7D en hexadecimal. ¿Preguntas? No. No, profe. Ok. Ya, chiquillos, entonces vamos aumentando la dificultad. Vamos ahora a empezar con un número de 4 dígitos. Alguien denme cualquier número con 4 dígitos. 1235. 1235. Ya, perfecto. Iván dice, esto es para darle números a los hosts en un router. Si es pregunta es no. No tiene nada que ver esto todavía con el direccionamiento para host. Todavía no indagamos en ese mundo, Iván. Ya. Entonces, vamos a transformar este número decimal nuevamente a hexadecimal. Para ello ya sabemos el procedimiento, que sería dividir en 16. Y aquí ustedes vayan haciéndolo también en sus casas. Ya me van siguiendo. Para que vayan confirmando los resultados. Entonces, estoy transformando un número decimal a hexadecimal. Eso estoy haciendo.
El procedimiento me dice que debo dividir 1235 dividido en 16, lo cual me dio 77,1875. Entonces el procedimiento me dice que debo desglosar en las comas este número, donde lo que está de la coma hacia la izquierda se sigue dividiendo y lo que está de la coma hacia su derecha se va multiplicando. En este caso sería 0,1875 por 16. Entonces, voy a obtener el resultado de 0,1875, lo voy a multiplicar por 16, lo cual me da 3. Ese valor que obtuve acá sería el primer valor de mi resultado en hexadecimal. Lo voy a ir ordenando acá abajo. Recuerde que los valores se ordenan de su derecha hacia su izquierda, siendo el primer valor, ¿cierto?, los que yo voy obteniendo desde la multiplicación, o siendo los primeros valores. Perfecto. Entonces, este 77, como no está, o como no es un estado dentro de los 16 que tiene hexadecimal, ¿qué tendría que hacer? Dividirlo en 16. Perfecto. Tengo que seguir dividiendo en 16. Por ende, divido 77, lo divido en 16, lo cual me da 4,8125. 25. Perfecto. A mí me dio lo mismo. Ustedes me van confirmando si les dio lo mismo. Mismo procedimiento. Desgloso el número. El 4 se tendría que seguir dividiendo. Lo pongo en condicional porque después vamos a analizar qué pasa con ese 4. Y 0,8125 lo multiplico por 16, lo cual me da como resultado... 13. Perdón, se cortó justo la comunicación. 13. Da 13, ¿cierto? Que ya sabemos que el valor de 13 en hexadecimal, ¿cuánto sería? Es de. Es de, perfecto, perfecto. Ya le vamos tomando la mano a esto de a poco, ¿ya? Entonces, al hacer esta multiplicación, me va a dar el valor 13, ¿cierto? Que tiene su equivalencia en la tabla 13 al valor D, o al dígito D, equivale a 13. ¿Ya? Y voy ordenando acá en mi hoja de resultados o en mi espacio para los resultados. Ahora voy con el otro número que quedó acá a la espera, que sería el 4, que está acá. Pregunta, ¿este 4 se sigue dividiendo? No. 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 No, porque ya está representado como uno de los 16 dígitos de hexadecimal, ya tiene su lugar. Por ende, el resultado que me quedaría sería, lo mantengo y sería ya el último dígito final. O sea, ¿cuál va a ser el final o el dígito final? El que ya no se pueda dividir o el que ya esté dentro de los 16 estados de hexadecimal. Eso me va a indicar que ya es el final del ejercicio. Por ende, 1235 representado en hexadecimal sería 4D3. 4D3 sería la equivalencia de 1235 en hexadecimal. ¿Ya? Preguntas, dudas, consultas, reclamos, sugerencias, todo es bienvenido. Todo bien. Todo bien, perfecto. El resto, chicos, Todo bien. todo bien. ¿Me van confirmando, por favor, en el chat Todo bien, profe. o en el micrófono? Perfecto, chiquillos. Súper. Vamos como avión entonces. Profe, ¿Sí? no estoy seguro porque yo ya que llegué tarde no sé a qué se refiere este punto. Ah, va a tener Hexagonal, que... Claro, es que Nicolás, si llegó tarde, lamentablemente no puedo retroceder a todo. Va a tener desde el que principio. integrarse Ya. a lo que estamos y ver quizás la clase en diferido después. Va a tener que ahí
y retomando. Esa es una de las desventajas de llegar tarde, sea por la circunstancia que sea. Ya, gracias, profe. Así que ahí, bueno, después está el correo. Si le van surgiendo dudas, recuerda enviarme correo y yo le voy a ir respondiendo también. Pero les recomiendo ir viendo las clases o ver la clase en diferido después. Pero trata ahí de ir retomando. Ya, entonces el resultado que nos dio fue 4D3, que está acá abajo. 4D3. ¿Ya? Vamos a hacer ahora lo inverso. Vamos a ver si efectivamente 4D3, su equivalencia es 1235, como haciendo lo inverso, que sería pasar de un número hexadecimal a un número decimal. Vamos a hacer el ejercicio inverso entonces, ¿ya? Y aquí ponga ojo Nicolás, porque esto lo vamos a hacer desde cero. Entonces, tengo el número decimal que es 4D3. Y ahora les voy a ir pidiendo ayuda a ustedes de qué debo hacer. ¿Qué es lo primero que debo hacer entonces? Darle la posición a los números. Poner el valor de posición a cada dígito. Perfecto. ¿Cuál sería el valor de posición del primer dígito? 1, 16 y 2, 50. Ya, vamos más calmado. Del primer dígito sería 1. Del segundo dígito, ¿cuál sería? 16. 16. Perfecto. 16. ¿Y del tercer dígito? 2, 50. 256. ¿Ya? Ese sería entonces el primer paso. Poner el valor de posición. Entonces yo le puse el valor de posición a cada dígito. De hecho, ahí los voy a separar para que se note más que son independientes. Ahí. ¿Ya? Primer paso. Segundo paso, entonces, ahora sería, ¿cuál es? Multiplicar. Multiplicar el dígito por el valor de la posición. En este caso sería 3 por 1. Voy a dejar anotado acá 3 por 1, que me da un resultado de 3. Listo. Y este 3, este resultado, lo voy a ir agregando a una suma, que la voy a ir poniendo acá abajo. Siguiente sería el dígito D multiplicado por 16, que en verdad sería, ¿qué multiplicación? 13 por 10. 208. 13 por 16, muy bien. Entonces tengo que multiplicar, ¿por qué 13? Porque 13 es el valor de D en hexadecimal, por eso. Y por 16, que es el valor de su posición, lo cual me da un total de 208. 208, muy bien. 208. Y este resultado lo voy agregando a mi suma que está esperando acá abajo. Perfecto. Y me queda el último dígito, que sería 4 por 256. Así que, ¿qué hago? Multiplico 4 por 256. Voy a dejar el resultado acá abajo, lo que me da un total de 4 por 256. 1024. De 1024. Muy bien. 1024. Y este resultado lo voy a anotar acá, que está esperando en mi suma. Y ahora simplemente debo sumar estos tres resultados para obtener el resultado final, que serían 1024 más 208 más 3, lo cual me da un total de, ¿cuánto les dio? 1235. Perfecto, 1235. Entonces, comprobamos que efectivamente el procedimiento funciona, ¿ya? Y que de esta manera yo puedo transformar un número que está representado en hexadecimal, lo puedo representar a decimal. Hicimos viceversa, ¿ya? Transformamos un número decimal a hexadecimal y de decimal a hexadecimal. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, bien. Sí. Ahora sí todo entendió para mí. Ahora sí, perfecto. Muy bien. Lo felicito entonces. Ya, chiquillos, ahora
Voy leyendo sus confirmaciones también. A ver si vamos todo bien, perfecto. Me confirman que está todo ok. Si alguien no entendió, insisto, consulte. Ya, ahora vamos a ver un caso. ¿Con qué casos se podrían encontrar? Casos que son, digamos, que tienen cierta pillería, entre comillas, pillería, o son un poquito quisquillosos estos casos. ¿Qué debo hacer? Voy a presentarles el Profe, siguiente caso. Transformar el número 16 a hexadecimal. ¿Cuánto da eso? Háganlo ustedes mismos. ¿Alguien me iba a preguntar algo? no, yo iba a decir algo aparte de la clase, que el área no se puede conectar hoy día por problemas de conexión de él. Sí, chiquillos, insisto, Era cualquier avisarlo. problema no es necesario que me lo digan en clase. Cuando usted tenga un problema de conexión, mándeme un correo después. Profesor, tuve problemas con mi internet y listo. ¿Ya? Profesor, ¿me puede volver a repetir lo que dijo del Gracias. 16? Que no lo escuché, se me cortó. Sí. Este número 16 decimal, transfórmenlo a hexadecimal con el procedimiento que ustedes ya saben. ¿Ya? Este número está en decimal. Transformen el 16 a hexadecimal. ¿Ya? Tienen 2 minutitos. 2 minutitos para hacerlo, porque es corto. Es súper cortito. Quiero ver qué lógica utilizan para resolver este ejercicio. ¿Ya? Vamos. Déjenme su resultado en el chat privado.
Ya. Veo que se les complicó un poquito la vida con el ejercicio porque recibí muy poquitas respuestas. O derechamente no lo hicieron. ¿Ya? Aprovecharon para irse por ahí. Ya. Iván, ¿cuánto le dio? ¿Por qué no lo hizo? Que lo veo escribiendo en el chat, pero no haciendo nada. Amaro se fue al baño. Marcelo, a ver. Marcelo me dejó un resultado y Gabriela. Nadie más. Qué mal. Ya, el Iván anda puro tonteando. El resto no sé qué está haciendo. Ya, pues chiquillos, pónganse las pilas. Que No sé lata, cómo se hace, que profe, no puedo lata responder hacer cualquier cosa. clases, que estén en la casa cómodos y no hagan un ejercicio tan simple. Da, da hasta ni siquiera ganas de hacer clases así, chiquillos. Se pone muy fome la cosa. Profe, porque vi antes que estaba dividido en 16, supongo que siempre cuando pase a hexagonal debería ser 16, así que supongo que sería uno. Ya, supone bien. Pero vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa en ciertas situaciones? Cosa que quería que ustedes utilizaran su cerebro, pensaran por ustedes mismos, trataran de resolver la lógica, ya trataran de que no estuvieran acá esperando que el profesor les diga todo cómo hacerlo, sino que ustedes también traten de razonar por sí mismos. Ya sabemos que el procedimiento nos dice que tenemos que dividirlo por 16, ¿cierto? Eso es lo que sabemos. Así que si lo hizo, lo dividió por 16, estaba en lo correcto. Es perfecto, porque 16 dividido en 16 sabemos que da 1, ¿ya? Pero aquí está ciertas pillerías o ciertas cositas que podrían pasarle ya resolviendo un ejercicio, que es cuando me enfrento a un resultado de un número entero, ¿ya? ¿Qué hago cuando como resultado ya me da un número entero, o sea, sin comas, sin decimales? ¿Qué hago en ese caso? Como el resultado fue 1, fue un número entero, se infiere que desde la coma hacia la izquierda, perdón, hacia su derecha hay un 0. Es un 0. Entonces, cuando le dé como resultado un número entero, usted va a inferir siempre que lo que tiene a su derecha es un 0. Por ende, el 1 se aparta hacia un lado para seguir dividiendo o para evaluar si se sigue dividiendo, y el 0, que está hacia acá, se multiplica por 16. Y esto es básico, 16 por 0, ¿cuánto es? 0. 0. Por ende, el valor del primer dígito ordenado desde su derecha hacia su izquierda sería 0. Me queda el número que tengo que evaluar, que es 1. ¿El 1 se sigue dividiendo? No. No. Por ende, eso me indica que acá se finaliza el ejercicio con este último dígito, lo cual el resultado de 16 en hexadecimal sería 1, 0, no 1. ¿Ya? 1, 0 es 16 en decimal. O 16 en hexadecimal sería 1, 0. Ese sería el valor entonces de el dígito o de el valor 16. Chiquillos, ¿tienen clase ahora? No. No, No, ya entonces podemos pasar unos 3 minutitos más que es para ver el inverso. Ahora voy a comprobar, bueno, ¿se entiende esto? ¿Se entendió? Primero que todo. Sí, 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 sí. sí, Ya, perfecto. Perfecto. Profe, y eso Entonces, sería con todo número que diera sin una coma a la derecha, ¿cierto? exactamente, si te da un número entero, quiere decir que en verdad es un 0, o sea que tendrías que multiplicar por 0, en ese caso, ¿ya? Que es cuando sí o sí tengo que A la dividir un trampa. número,
que en este caso 16 lo tengo que dividir porque es el número con el que comienzo y me dio como resultado un número entero. Entonces en ese caso tengo que igualmente desglosarlo y multiplicar por 0, lo cual me da el dígito 0 que está dentro de hexadecimal, el dígito 0, porque va de 0 a f, es un dígito que está ahí. Y luego el 1, ¿cierto?, queda para ser evaluado, pero este 1, como ya está, pertenece también a un dígito de hexadecimal, me indica que es el fin del ejercicio y que es el último dígito que debo ordenar, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer el inverso. Para comprobar el resultado 1, 0, lo voy a transformar a decimal. Si a mí me entregan esto en hexadecimal, por eso tengo que leer bien los ejercicios y entender lo que me están pidiendo, que es lo que siempre les he dicho, que la clave de los ejercicios es entenderlos. Entender qué estoy haciendo, qué me están pidiendo. Que muchos no entienden, no leen las preguntas bien. Les ponen definir y nombran. ¿Ya? Cuando definir es dar la descripción o escribir la descripción de algo. ¿Ya? Entonces, el procedimiento nos dice que tenemos que poner el valor de posición si este dígito está en hexadecimal y lo quiero pasar a decimal. Por ende, el valor de posición para el primer dígito sería 1. Y el valor de posición del siguiente dígito sería 16. Luego nos dice el procedimiento que tenemos que multiplicar el valor del dígito con su valor de posición, que en este caso sería entonces 0 por 1, lo cual me da 0, que sería el primer número a sumar. Y el siguiente sería 16 por 1, lo cual me da, a dejarlo acá, 16 por 1 me da 16. Entonces este valor lo vamos a agregar a la suma, lo cual sería 16 más 0, 16. Y efectivamente tenemos entonces el resultado comprobado. Y eso sería, chiquillos, entonces la transformación en esos casos, ¿ya? Entonces, chiquillos, tienen una pequeña tareita para que suelten las neuronas, hagan algo, ya no se queden ahí flojeando, mirando. Van a transformar el número 16 hexadecimal. Hexadecimal lo van a transformar a decimal. O sea, este no sería un 16, eso no lo sería hicimos el recién. número 16. 16 hexadecimal lo van a transformar a decimal para que vayan comprendiendo las diferencias y no se confundan. Es el número hexadecimal 16, no es 16, porque en hexadecimal no existe 16, ¿ya? Existen el dígito hexadecimal 16. Y eso para la próxima semana quiero que tengan eso para empezar la clase, ¿ya? Eso sería, ¿Profe? chiquillos, entonces la clase de hoy. Para la próxima clase, este ejercicio he hecho. 16, pasarlo a decimal. Profe, ¿Sí? debería ser 256, pero lleva coma o no. Estimado, próxima semana lo vemos porque ya se nos terminó el tiempo. Ya próxima semana llegue con el ejercicio hecho y lo discutimos en clase. ¿Les parece? Porque ya Ya. estamos justos con el tiempo. Eso, chiquillos, un gusto, que estén muy bien y nos vemos mañana a las 11:05 para la clase de instalación y configuración de redes. Que estén muy bien, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, profe, profe, igual. Chao, chao, que estén muy bien. Igual. Cuídense, chao, chao.